Eh, a partir de este momento empieza la grabación, como ustedes han escuchado, porque esto después se repite por YouTube, así que si alguno de sus amigos no lo ha visto o tiene interés en verlo o ustedes quieren difundir, ese es el camino. Y voy a presentar muy brevemente a Julio porque todos lo conocen. Es de formación básica jurista, abogado, y tiene dos áreas de interés, ha sido profesor de Derecho Romano y área de filosofía también, pero es un historiador vocacional, vamos a decir así, por vocación y formación personal se ha dedicado a la historia. Y entre los personajes que ha tratado, lleva un libro sobre la vida de Güemes, Guardián del Norte, y es el tema que ha elegido aprovechando que estamos en el aniversario de los 200 años de su muerte. Entonces lo tenemos presente y lo dejo con ustedes. Ustedes saben que las preguntas las vamos a hacer por el chat a través de Florencia, que actúa como centralizadora y organizadora de la lista. Después veremos si en lo posible se puede abrir un poco más la conversación, pero en principio empezamos de ese modo. Muchas gracias y con ustedes Julio Borda. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a las autoridades del Club del Progreso. Bueno, hoy vamos a tocar un tema realmente de un hombre cuya vida ha sido apasionante, un hombre con un gran amor a la patria, y que casualmente el 17 de junio último se cumplió el bicentenario de su espantosa muerte, podemos decir, ¿no? Porque realmente fue algo realmente muy doloroso, su sufrimiento, su agonía, pero bueno, eso ya lo veremos, por supuesto, cuando estemos en los tramos finales de esta charla. Güemes, como digo, un salteño de ley, un hombre que llevaba la tierra adentro, que llevaba su patria adentro. La amaba con locura, la amaba con locura. Nace en 1785, en febrero de 1885, tiene 8 hermanos, o sea, una familia muy numerosa, y abraza las armas a los 14 años, en el regimiento fijo de Buenos Aires, que tenía asiento en Salta. ¿Cuáles son los primeros momentos de Güemes o cuál es su primera actividad militar? Digamos, a los 21 años se destaca Güemes en un acto de arrojo realmente admirable, tal vez que se ha dado muy pocas veces, incluso no sé si se habrá dado en algún otro país o por algún otro prócer o héroe, que fueron de las invasiones inglesas. Como digo, Güemes tenía 21 años, viene a Buenos Aires para pelear contra los ingleses, se pone a las órdenes de Liniers, y luego se pone a las órdenes del jefe de los húsares, Juan Martín de Pueyrredón. Ocurre que el 12 de agosto de 1806, un barco mercante inglés que venía a traficar, encalla en las aguas, queda por supuesto sin movimiento, y Pueyrredón ordena a Güemes y a sus hombres a tratar de abordar ese barco. O sea, la caballería, un hecho insólito, se iba a encargar de abordar ese barco. Y tal cual, así ocurrió, fue una operación exitosa, que realmente le dio mucho prestigio al salteño, un gran prestigio, una gran jerarquía. Dice un militar inglés que participó en esas jornadas, que expresó su extrañeza de que un buque inglés haya sido abordado y capturado por la caballería. Pastor Obligado, gran investigador, dice que unos cuantos húsares capitaneados por el capitán
por el cadete Martín Güemes, lanzaron sus cabalgaduras al galope hacia el barco cuya tripulación, atónita, los veía avanzar sin atinar a nada. Es impresionante, ¿eh? Es decir, la caballería, digamos, que aborda un barco y lo toma, como una presa, lo toma, un barco mercante importante, que tiene la mala suerte de encallar ahí, dándole oportunidad a Güemes y a sus hombres de tomarlo. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a la vida de Güemes para ver lo que fueron realmente las invasiones inglesas, en donde toda la población participó, literalmente toda la población participó, hombres, mujeres, comerciantes, jóvenes, niños, estaban totalmente consustanciados con la causa y consideraban que había que expulsar al inglés, de cualquier forma, de cualquier modo. Consideraban que la fe católica era atacada, era conculcada y por lo tanto había que actuar de alguna forma para salvar esa tierra a la que tanto amaban. ¿Qué dice Ignacio Núñez? Ignacio Núñez, un gran cronista de esa época respecto al tema. Señala que el general Liniers llamó a todas las clases de la sociedad a las armas y la capital se convirtió de improviso en un campamento general. Los hombres abandonaron todo, intereses y comodidades por la disciplina, y las mujeres ni cosían ni rezaban por asistir a los ejercicios. Los niños se repartían en guerrillas por las calles y se ejercitaban a pedradas en las mismas horas en que sus padres ejercitaban el manejo del fusil o del cañón. A su vez hubo Guast, Gustavo Martínez Zuviría, el gran novelista, el gran escritor, un hombre de gran prestigio, combatido en su momento por su férrea condición cristiana, su férrea condición católica, en donde no transaba. Por eso, digamos, de alguna forma fue muy combatido, ¿no? Sus lecturas fueron, sus libros fueron muy leídos, incluso fueron traducidos a varios idiomas. ¿Qué dice Hugo Guast en su obra Año 10? Expresa que en 1806 y 1807 aquel pueblo de artesanos, marineros, tenderos, esclavos, sirvientes, pulperos, empleados de gobierno, magistrados, frailes, clérigos, mujeres y niños, sintió en sus entrañas la indignación de la ciudad invadida. No contó a sus enemigos, ni midió sus armas, ni calculó sus propias fuerzas. Sabían que los ingleses traían las mejores tropas del mundo. La ciudad entera fue el campo de batalla. Lo mismo se combatió en las plazas que en las calles y las azoteas. Lo mismo se combatió en las plazas que en las calles y las azoteas. Admirable, realmente admirable esa conducta del pueblo, el verdadero pueblo, ¿no? de los habitantes de Buenos Aires, ese Buenos Aires que era la patria chica, la patria chica a la que tanto amaban. Quería hacer referencia a esto porque realmente vale la pena. Y Güemes estuvo, digamos, metido en esto. Güemes continúa con su carrera militar, poco a poco va adquiriendo mayor prestigio, tiene una gran actuación en la batalla de Suipacha, que fue librada en noviembre de 1810, y se identifica con los acontecimientos de mayo de ese año, se identifica totalmente. Es un hombre que lucha por la libertad, por la independencia de su patria. Y el general García Camba, un peruano a las órdenes de los realistas, dice lo siguiente respecto de los hombres que lo seguían a Güemes, de los gauchos. Los gauchos, como saben ustedes, lo admiraban, lo veneraban, lo tenían como un padre. Güemes le señalaba el camino, le señalaba el sendero.
les transmitía principios. Y esos gauchos fueron fundamentales para la independencia. En el norte se batían, pero con un coraje, con un valor realmente impresionante, y todos guiados por Güemes. Gente sin instrucción prácticamente, pero arraigados a la tierra que amaban. ¿Qué decía García Camba, entonces, que peleaba las órdenes del rey de España? Los gauchos eran hombres de campo, bien montados y armados todos a machete o sable, fusil o rifle, de los que se servían alternativamente sobre sus caballos con sorprendente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura y sangre fría, que admiraban los militares europeos que por primera vez observaban a aquellos hombres. Eran hombres extraordinarios a caballo, cuyas excelentes disposiciones para la guerra de guerrillas y de sorpresa tuvieron repetidas ocasiones de comprobar. Y así continúa García Camba. Los gauchos, individualmente valientes, tan diestros a caballo que igualan, si no exceden, a cuanto se dice de los mamelucos y de los famosos cosacos, tuvieron en continua alarma el cuartel general y sus puestos avanzados, sosteniendo diarios combates más o menos empeñados, que sobre el cansancio estas frecuentes y pocos importantes refriegas causaban la pérdida de muy bravos oficiales y soldados, sin conseguir nunca los españoles poder dar un golpe decisivo, porque una de las armas de estos enemigos consistía precisamente en su facilidad para dispersarse y volver de nuevo al ataque, manteniendo a veces desde sus caballos y otras echando a pie a tierra y cubriéndose con ellos un fuego semejante al de una artillería. Era realmente impresionante, una estrategia realmente llamativa, una estrategia única. Eran guerrillas, eran pequeños grupos de gauchos que iban y venían, aparecían y desaparecían, y los españoles no podían con eso. Güemes sabía que de enfrentarlos a campo abierto ellos no tenían posibilidad, pero los iban enloqueciendo. La moral se iba destruyendo de a poco, los españoles lo van reconociendo. Estas son también las que se llamaban los montoneros o las montoneras. ¿Por qué se llaman las montoneras? Porque atacaban en montón. Atacaban en montón. Las famosas montoneras se atacaban por la vanguardia, por la retaguardia, por los flancos, de modo tal que el soldado español estaba totalmente enloquecido frente a esta gente fantasmal que aparecían y desaparecían en el acto. Realmente una cosa increíble, una conducta astuta, hábil, para enfrentar a uno de los mejores ejércitos del mundo, con jefes realmente prestigiosos, como de la Serna, como la Nieta, como Canterac, realmente prestigiosos, y se verían ante esto que no sabían cómo dominarlos, cómo dominarlos. Es una lucha, una guerra de desgaste lenta y perjudicial, dice Pezuela. Ocultándose en la espesura, los gauchos salteños cumplían su papel a la perfección. Las enseñanzas de Güemes estaban dando el resultado buscado. El terror se convertía en dueño y señor de los oficiales y soldados realistas. A su vez, Joaquín de la Pezuela, otro prestigioso militar realista, dice lo siguiente: arrebatan de improviso con el lazo a cualquier hombre nuestro que tiene la imprudencia de alejarse una cuadra de la plaza o del campamento, y velan a su salvo, ocultos en la montaña, las salidas nuestras. Los ataques a la brusca, como los llamó San Martín, se caracterizaban por la rapidez y sorpresa con que los gauchos caían sobre el invasor, dejándolo inerme ante la súbita aparición de aquellos hombres indomables. Estos eran los gauchos de Güemes. Estas eran las guerrillas. Lamentablemente hoy el término guerrilla, por supuesto, lo identificamos con el accionar cobarde de los años 70, ¿no? Pero la guerrilla era otra cosa. La guerrilla estaba compuesta, el origen de la guerrilla, el origen de los montoneros, no que una organización criminal
toma el atrevimiento de usar de ese nombre, de desvalorizarlo. Pero los montoneros eran estos, estos que peleaban contra una fuerza mucho mayor, contra los realistas. Iban y venían, y eso es una estrategia que se dio nada menos que a Martín Miguel de Güemes. Romero del Carpio, un gran investigador boliviano, dice lo siguiente: las guerrillas exaltan una lucha audaz y desconocida para los españoles. Son acciones templadas en la hombría, con un valor temerario y un real conocimiento del terreno que pisaban. Los guerrilleros actuaban con rapidez, precisión, seguridad en el golpe y aprovechando el instante oportuno. Su fortuna eran sus caballos, sus lanzas, y la fortaleza de su brazo. El guerrillero renunció a su hogar, a su esposa y a sus hijos. Comía lo que podía, vestía andrajos y dormía en la intemperie. Vestía andrajos y dormía en la intemperie. Este es el hombre que seguía a Güemes. Este es el hombre que seguía a ese salteño con ese carisma que los hipnotizaba. Evidentemente ha sido una persona realmente admirable, en todo el sentido de la palabra. Los combates eran generalmente breves, impuestos por los guerrilleros, como bien digo. Aparecían y se aparecían, se ocultaban en los cerros, volvían porque conocían los cerros como la palma de su mano, cosa que el realista no sabía de eso. Los realistas vuelven totalmente desmoralizados ante esta lucha fantasmal, como bien digo. Enrique de Gandía, otro historiador, que también guarda gran admiración por Güemes, dice lo siguiente: las guerrillas eran casi continuas, encuentros rápidos, muertes de hombres generalmente de ambas partes y desconcierto permanente de los españoles. Sufrían grandes pérdidas en sus marchas, a veces huyendo, perdían equipajes, municiones, cargas de paños, de jabón y otras especies. Vivían rodeados de peligros e infinitas miserias. Este era el pésimo estado al que estaban condenados a padecer los sufridos soldados peninsulares, debido a la singular estrategia desplegada por el jefe norteño y ejecutada magistralmente por los gauchos que componían las milicias salteñas. Carlos Ibarguren, en su obra La historia que he vivido, dice lo siguiente, en homenaje al prócer y a sus gauchos: pero lo que más deslumbraba mi imaginación y mi fantasía era la fabulosa epopeya de Güemes y sus gauchos, las hazañas, diríanse, mitológicas de ese gran caudillo y de sus hombres, que defendieron con astucia diabólica y arrojo estupendo el suelo en que nacía la patria libre. Eso eran las guerrillas, esos eran los hombres de Güemes. Ese era Güemes, ese espíritu altivo, ese hombre que, como digo, amaba a la patria como nadie, y lo demuestra después en su muerte, como ya vamos a ver. Pezuela se vio obligado a abandonar Salta debido a esta lucha realmente fantasmal, como bien digo. Pezuela dice al virrey del Perú: que es mi dolor que el enemigo ni me busque ni pueda buscarle yo prontamente para decidir en una batalla la suerte de los ejércitos. Claro, ellos peleaban, digamos, el combate en el campo de batalla, frente a frente. Veían al enemigo, pero acá no sabían quién era el enemigo, dónde estaba, de dónde surgía, de dónde aparecía.
Es mi dolor entonces que el enemigo ni me busque ni pueda buscarle yo, prontamente para decidir en una batalla la suerte de los ejércitos y de las provincias fluctuantes de mi espada, que llaman hoy nuestra preferente atención con la mayor urgencia, sugiriendo que el arbitrio para reprimir y castigar esos insultos sería oponer gauchos a gauchos con refuerzo de buena tropa de fusil. Y a través de esta estrategia genial, Güemes rechaza 7 invasiones realistas. 7 invasiones realistas. Venían por Humahuaca y sin embargo eran rechazados continuamente. García Camba, lo citamos nuevamente a García Camba, dice que los gauchos manejaban con la habilidad que los gauchos lo siguiente, con la habilidad que ellos saben dirigirlas, los lanzaron a tropel a medianoche sobre el campamento, con grande algazara de los conductores, al mismo tiempo que 400 gauchos hacían fuego en distintas direcciones. Este inexplicable tumulto, del que sin haberlo presenciado nadie se formará un cabal juicio, tenía todas las apariencias de un ataque total y decidido. Es decir, que ellos utilizaban las tropillas que tenían para atacar, utilizaban las tropillas de caballo, las mandaban a toda furia, para voltear todo lo que se pusiera por delante. Este es Güemes. Tal vez un hombre que protagonizó una epopeya sin igual. Un hombre que a pesar de todo, ya lo veremos en Salta, era muy combatido, muy combatido. Mucha gente de la aristocracia salteña no aceptaba esa relación entre Güemes, un hombre de la aristocracia, y sus gauchos. Consideraban que procedía muchas veces con mucha violencia. Y además, por supuesto, había una cuestión económica, porque Güemes en un momento impone las llamadas contribuciones forzosas. Las llamadas contribuciones forzosas que seguramente habrán afectado a mucha gente de las clases aristocráticas y demás, pero era con el fin de combatir al enemigo. Tal vez en esa época no había otra forma. Se necesitaba de medios, se necesitaba de recursos económicos como para enfrentar a este enemigo poderoso. E impone, como bien dije ya, las llamadas contribuciones forzosas, cosa que le valió muchos enemigos. Muchos enemigos. Y repito, gente de la clase de la aristocracia salteña, gente de la clase alta. Salta, saben muy bien, era una ciudad realmente muy importante, muy prestigiosa del norte argentino, incluso del país, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial, donde generalmente se iba al Alto Perú a las llamadas ferias de mulas, donde se hacía una venta importante de mulas, etc. Salta tenía una economía fuerte. Y a eso se oponía mucha gente de la aristocracia, que no le tocaban su fortuna. Y de ahí la enemistad con Güemes, que por supuesto Güemes evidentemente debe haber tenido actos así de altanería o de prepotencia, pero tal vez los momentos que se vivían así lo exigían. Güemes tuvo un gran vínculo con Belgrano y con San Martín. Con Belgrano, cuando el que habla la bandera asume el ejército del norte, tiene un pequeño problema con Güemes. Güemes también estuvo errado, tomó como amante a la esposa de un oficial, e incluso se dice, algunos historiadores comentan que se jactaba de ello, incluso delante del mismo oficial. Una situación muy dolorosa que Belgrano, por supuesto un hombre amante del orden y de la disciplina y de estos actos así que no admitía, por supuesto, lo expulsa del ejército. Y lo manda a Buenos Aires,
muchos dicen que si hubiera seguido Güemes con él, bajo el mando de Belgrano, tal vez las derrotas de Vilcapufo y Ayohuma no se hubiesen producido. Eso nunca se va a saber. Pero lo que es cierto, a mi modo de ver, es que la actitud de Belgrano fue la correcta. Tal vez no le dio mucha posibilidad de defensa, pero sí fue la correcta, tanto si se dice que el tema fue así, ¿no? Un tema muy delicado, ¿no? Un tema muy delicado. Con San Martín, por supuesto, un vínculo realmente que San Martín lo admiraba mucho. Y después con Belgrano también se reconcilia, ¿cierto? Se va reconciliando. Y llegaron a intercambiar varias cartas entre ellos. Se dice que alrededor de 102 cartas entre Belgrano y Güemes. Y en una carta que Belgrano le dije a Pueyrredón, que en ese momento era director supremo, el 26 de mayo de 1816, el que habla bandera dice lo siguiente: parece que la provincia de Salta y el jefe que la manda se han empeñado fuerte y gloriosamente en ocupar un lugar distinguido en los fastos de nuestra feliz revolución. El parte que tengo el honor de acompañar acredita la infatigabilidad y la firmeza con que aquellos héroes se han propuesto merecer los aplausos, distinciones y gratitud perpetua de sus compatriotas. Güemes poco a poco iba adquiriendo un gran prestigio, ese prestigio que ya lo había ganado. Un hombre admirado, ¿no? Y como bien digo, por supuesto, entre los gauchos, ¿no? Entre esa gente de campo que lo veneraba. Se ha discutido mucho sobre el liderazgo de Güemes, sobre todo hay algunos autores, digamos que en sus memorias, como José María Paz, habla de que Güemes era un personaje menor, que no se explica cómo pudo haber sido un líder de masas, tener una voz gangosa. Paz considera que era gangoso, lo cual no le quita mérito, lógicamente, es mayor tal vez si fue así realmente, ¿no? Tal vez mayor el mérito de Güemes, ¿no? Haber magnetizado a todas esas masas. Pero también cuestiona su coraje. José María Paz cuestiona su coraje. Dice en sus memorias que Güemes era relajado en sus costumbres, poco sobrio y hasta carecía de valor personal, pues jamás se pesaba ante el peligro. Cosa que la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. San Martín, por el contrario, dice que da cuenta del valor del salteño. Y le envía una carta a Posadas, en donde le escribe que sobre el plausible resultado del ataque a la Brusca, que emprendió el valioso Martín Güemes, el 29 de marzo del próximo pasado, a distancia de 1 legua de la ciudad de Salta. Imponderable la intrepidez y el entusiasmo con que se arroja el paisanaje sobre las partidas enemigas sin temor del fuego de fusilería que ellas hacen. Tengo de esto repetidos testimonios. Bartolomé Mitre también habla un poco con cierto desprecio respecto a Güemes. Sin embargo, esa posición que tenía es refutada por Dalmacio Vélez Arfield, quien dice que el general Güemes, a la cabeza del pueblo y la campaña de Salta, acometió con todo valor al ejército español, los diezmó en esos 4 años continuos de combates, le quitó todos los recursos en términos que el ejército enemigo necesitaba vivir de los auxilios que le mandaban desde las gargantas del Perú. A caballo día y noche siempre estaba sobre el ejército español. Entre tanto, a Güemes nadie lo auxiliaba. Incluso Paz. Paz llega a escribir una nota ponderando a Güemes, ¿no? Cayendo en contradicción respecto a lo que decía anteriormente.
en un pasaje de su obra, de las famosas Memorias, una obra interesantísima realmente, pondera al salteño y lo considera un patriota sincero y decidido a la independencia, campeón de la libertad política y mártir de la patria. Campeón de la libertad política y mártir de la patria. Güemes va creciendo en prestigio, se gana muchos enemigos. Uno de sus enemigos es Bernabé Arauz, que en un momento sorpresivamente crea la llamada República del Tucumán. En ese momento Salta y Tucumán estaban unidas y crea la República de Tucumán tratando de arruinar los planes de Güemes. Era un enemigo irreconciliable de Güemes. Pero bueno, así se fueron dando las cosas. Y los enemigos fueron creciendo, por supuesto. Nace la llamada Patria Nueva, aquellos que combatían a Güemes como gobernador, que lo consideraban un tirano, en oposición a la Patria Vieja, donde Güemes era el principal representante. Güemes sigue luchando, sigue combatiendo, con esfuerzo, con pocos recursos. Era un hombre de la aristocracia, sin embargo elige esta vida, este destino. Destino de ingratitudes, destino de dureza. España temía a Güemes, España le temía. Y es por eso que el virrey de la Serna manda 2 emisarios a hablar con él, en donde le ofrece un título de nobleza y 1 millón de pesos fuertes, con la condición de que abandonara la lucha con España, e incluso una casa en algún lugar que eligiera de España. De esto fue testigo presencial Juana Manuela Gorriti. ¿Y cuál fue la respuesta de Güemes ante ese atrevimiento? Decid a vuestro rey, a virrey, que Martín Güemes, rico y noble por nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera en el servicio de la patria, que para él no hay títulos más gloriosos que el amor de sus soldados y la estimación de sus conciudadanos. Al oír esto, los emisarios dijeron lo siguiente: contra este adversario nuestros esfuerzos serán vanos, y América se perderá para la corona española. Sabían lo que significaba Güemes, sabían lo que significaban sus hombres, sus gauchos, dispuestos a todo, dispuestos a todo por el amor a la tierra. El amor a la tierra. Y uno se pregunta, y esto hace solo 200 años, ¿y cómo el argentino ha cambiado tanto, ¿no? Vemos lo que es hoy, por lo menos los gobernantes, ¿no? Hay argentinos de bien, hay muchísimos argentinos de bien, eso no hay duda. Pero lo que nos representan, lo que nos dicen representar, no decían ni a los talones. ¿Qué ni a los talones? No, ya no hay, no sé cómo decirlo, ¿no? El 7 de junio de 1821 es el día fatal. Estando Güemes en la casa de su hermana, de Macacha Güemes, la cual era muy unido a él, ella hacía las veces de secretaria, una gran patriota también. Repito, estando en la casa de ella, Güemes es alertado con que viene una partida y sufre una emboscada. Esa emboscada estaba comandada por un tal José María Valdés, llamado el Barbarucho. Llamado el Barbarucho porque al hombre que vencía, hombre que mataba en la forma más terrible. Él mismo se decía: ¿qué barbarucho soy? ¿Qué barbarucho soy? Dionisio Puig dice respecto de este momento:
El general llevaba la muerte en su seno, una de las 1000 balas que destrozaron sus vestidos, su gorra y hasta los tiros de su espada, había atravesado su cuerpo regando con sangre la senda gloriosa que seguía. En forma abrupta la vida de Güemes se va apagando. En medio de esa emboscada trata de escapar de alguna forma trata de resistir, pero una bala perdida le penetra en la ingle, 7 de junio de 1821. Una bala perdida le penetra en la ingle y se va desangrando. Y sus hombres, sus fieles hombres, los llevan hasta un campamento, que allí se llamaba de Orqueta. Y ahí pasa tal vez los 10 días más dolorosos de su vida, sin duda. Sin duda. Se va desangrando con un dolor enorme, sus hombres llorando, gauchos curtidos por el tiempo, por la dureza de la vida, derramando lágrimas por su jefe, derramando lágrimas por su jefe. Un jefe que se iba, un jefe que se iba. Y sabiendo la nieta, que en ese momento estaba en Salta, sabiendo la nieta esta situación, ve que se le da una oportunidad y manda emisarios. Manda 2 emisarios a verla a Güemes, en su lecho de muerte, apoyado sobre un árbol, con dolores intensísimos. ¿Y qué le ofrecen estos emisarios? Le ofrecen auxilio médico. Le ofrecen también todo tipo de favores a cambio de que abandone la lucha contra España. Un hombre común yo creo que acepta en el momento. Sáqueme este dolor que tengo. Güemes se indigna ante esa propuesta también tan atrevida. Y lo llama Bid, Jorge Bid, un oficial francés que peleó con Napoleón, que se vino acá, y Güemes lo toma como su lugarteniente. ¿Y qué le dice a Bid? Coronel, tome usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la ciudad, y no me descanse hasta arrojar fuera de la patria al enemigo. No me descanse hasta arrojar fuera de la patria al enemigo. Y la patria es lo que lo enaltece, lo que le fascina, es la patria. Muchos hombres murieron por ella. El otro día, saliendo un poco el tema, estaba en un noticiero, que ahora los noticieros son prohibidos para menores, no sé, una cosa realmente ahí demuestra la decadencia, ¿no?, que estamos viviendo. Pero bueno, quien hacía el editorial, un periodista con cierto criterio, inmediatamente pone un pasaje de una película de Lupi. Sale Federico Lupi sentado cómodamente en un bar, habla a su hijo, aconseja a su hijo. Y una de las cosas que le dice, las imbecilidades que le dicen, perdónenme, la patria es un invento. Es un invento para los tontos. Palabras más, palabras menos. Es un invento. Entonces, pero con cara dramática, ¿no? Con cara... Seguramente no vi la película, seguramente era así un chico que quería irse del país y demás. Es un invento. Qué cachetazo, ¿no? Qué cachetazo para San Martín, para Belgrano, para Güemes, para Lavalle, para Rosas, para todos los que pelearon en las distintas batallas, en San Lorenzo, en Chacabuco, en Maipú, los que murieron, los que dejaron su vida, en Ituzaingó, para todos los que pelearon en Malvinas, si nos venimos más acá, esos tenientes jóvenes, esos conscriptos que peleaban y que nos daban ejemplo. Voy a aprovechar para leer entonces ahora un pequeño testimonio de un
de un soldado conscripto cuando estuvo en Malvinas, que estaba bajo el mando del teniente Roberto Esteves. Roberto Esteves es el mismo espíritu que Güemes, el mismo espíritu que Güemes, sin duda. Ustedes saben, seguramente muchos de ustedes sabrán cómo muere Esteves, protegiendo a su tropa. Protegiendo a su tropa. Algo admirable, cosa en el 82 fue esto. En el 82. ¿Y qué dice ese soldado? Ese soldado se llama Sergio Daniel Rodríguez, testigo de ese acontecimiento, o sea, de la muerte de Esteves. Relata y dice Rodríguez: llegó a mi posición el teniente Esteves, herido con 2 balazos en el cuerpo, en la pierna derecha y en el brazo, que lo tenía colgando. Llevaba el arma con el otro y la radio. Me preguntó si estaba herido, que lo de él no era nada, que lo de él no era nada. Seguía dando órdenes y haciéndonos sostener el combate, mientras él, con su único brazo sano, se comunicaba con el puesto de comando, dándole información sobre el enemigo. Estaba hablando por radio a mi lado cuando recibió otro balazo en la cabeza que le entró por el pómulo derecho. El impacto del proyectil lo tiró para atrás a Esteves. Hubo un momento en que me rozaron 2 esquilas en la cabeza y el teniente Esteves, que agonizaba en silencio, me habla y me dice que me ponga el casco de un muerto. Me caían unos hilitos de sangre por la cara. Cuando volví a mirarlo, mi teniente Esteves había muerto. Y una película infame, el personaje, la patria es un invento. Pero ¿saben lo peor? Que seguramente tiene mayor difusión, ha tenido mayor difusión esa película, por supuesto. Los que acudieron a ella seguramente les habrá parecido bárbara, ese monólogo que tiene con el hijo. ¡Ah, qué bárbaro, qué bien! Cómodamente sentado en un bar, con un whisky. La patria es un invento. Y bueno, es reflejo un poco de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Muchos argentinos que desprecian a su patria, no la mayoría, pero son los que lamentablemente muchos de ellos tienen la manija, que la desprecian, que no la quieren. Porque la patria, como decía Pablo II en un viaje a Polonia, es la madre terrestre. Y si esa madre está enferma, hay que auxiliarla. Pero muchos no entienden de esto. Y le repito, la difusión que ha tenido esto, por supuesto, mucho mayor, tal vez en los años inmediatamente posteriores a Malvinas, alguien haya tomado en cuenta esto. Esa obra magnífica del teniente Esteves, que por supuesto no sé si en su tierra natal tendrá algún monumento. El teniente Esteves. Seguramente el espíritu de Güemes descansaba ahí, seguramente. Y bueno, Juana Manuela Gorriti, volviendo entonces a Güemes, habla del entierro, pero también hay algo realmente impresionante, que son los enemigos de Güemes, cómo se regocijaron ante la infame muerte del salteño. Un diario de Tucumán, en esa época, decía lo siguiente: ayer por la tarde llegó el cirujano Antonio Castellanos fue el que lo atendió en esos momentos. Ayer por la tarde llegó el cirujano Castellanos con la noticia de la muerte del abominable Güemes. Asegura haber sido él mismo el que lo asistió en la curación de la herida que recibió de un balazo en las asentaderas. Al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos, con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, que se pasaron al enemigo en odio a Güemes. Y culmina con esta frase vergonzosa: ya tenemos un cacique menos que atormente el país. Ya tenemos un cacique menos que atormente el país. Porque Güemes no peleaba solamente contra el realista
contra las tropas del rey, que tal vez eran más nobles en el enfrentamiento. Lo admiraban, por eso trataban de comprarlo. Lo admiraban. Admiraban su valor, su coraje, su hidalguía, su honor. Pero no solo tenía que pelear contra ellos, sino también tenía que combatir a los enemigos internos, que eran los peores, que lo combatían a través de la pluma, a través de la traición. Pero así están dadas las cosas. Y Juana Manuela Gorriti, también testigo de su entierro, dice lo siguiente: todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo conducido por mi padre y por Vid, que vestidos de lujo y la cabeza descubierta, llevaban con una mano las cintas de un ataúd y con la otra a dos niños, Martín y Luis, que acompañaban llorando el féretro de su padre. Después del fúnebre grupo venía una inmensa muchedumbre, pueblos enteros, que de largas distancias habían venido para tributar al grande hombre su ofrenda de lágrimas y plegarias. De modo tal que la gente simple, la gente con criterio, la gente con sentido común lo lloró, porque un hombre era la imagen de la libertad, de la independencia. De esa independencia, por supuesto, conquistada a base de dolor, de tragedia, sin duda. Y por eso yo digo, ¿no? Hace 200 años nomás de esto. Y hoy no es cuestión de pelear por la patria en batallas, de ninguna manera. Por supuesto que no. O demostrar el amor por la patria, ¿no es cierto?, de esa manera, porque lógicamente no sería lógico. Pero uno, ¿cómo puede demostrar el amor por la patria? A través de su trabajo, de su actividad honesta, de guiar a sus hijos por el buen camino, por el buen sendero, de enseñarles los grandes valores del hombre. Cosas cuestionadas, hasta los valores se cuestionan hoy. Hasta los valores. Gente que se jacta, que roba, que estafa. Pero bueno, esa es la forma. Y enfrentar, sí, también enfrentar a aquellos que están en el poder y que abusan de su poder a través de la pluma, a través de gestos, a través de la palabra. No estar en silencio, porque estar en silencio sería lo peor. Como decía alguien, lo peor es el silencio de las mayorías. Lo peor es el silencio de las mayorías. Y termino con esto, con un pequeño tributo. El derrotero salteño no fue en vano, su gloria, su entrega y su martirio lo hacen inmortal. Hay voces que dicen que en Salta corre una leyenda, pues afirman que en las noches claras se puede divisar en lo alto al corcel de brillante guerrero que crina al viento, galopa veloz como un rayo hacia la eternidad, acompañado de sus fieles y nobles gauchos salteños, y que a una sola voz exclaman orgullosos: ¡Viva Güemes! Gracias. Bueno, no sé si hay que poner. No, cerrado. No. Guille y Robert, te tenés que sacar Robert, habilitarte el... Perdón, sí, decía que como es usual, tenemos conversación sobre estos temas. Es cierto que el modo como ha sido cerrado nos ha dejado un poco silenciosos, me parece. Guillermo seguramente ya me dio la impresión que iba a hacer un comentario o algo así, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, ¿me están escuchando? Sí.
¿Sí? Sí. Sí, escuchamos. En primer lugar, te quiero agradecer muchísimo a Julio su exposición y la emoción que yo noté en él, y supongo que todos la notamos. Me gustaría alguna reflexión o alguna información sobre el papel que yo creo recordar que desempeñó Güemes respecto de la Declaración de la Independencia o digamos, del Congreso de Tucumán. ¿Tenés alguna idea de cómo fue eso y cuál fue su relación con esa importante eh, decisión? Porque me parece que hubo ahí un encuentro con Rondó, pero son cosas que recuerdo del colegio, así que por ahí estoy diciendo macanas. Por ahí Martín Güemes, que está presente, podría darnos alguna ayuda. Alguna ayuda, sí, 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 sí. Evidentemente está totalmente consustanciado con la independencia, ¿no? Sin duda, pero él tiene, sí, él tiene algún problema con Rondón, me parece, pero no hay duda que está consustanciado, así como estuvo consustanciado con mayo de 1810, ¿no? Que era lo que, en definitiva, él buscaba, ¿no? Que era la independencia de la patria, digamos, ¿no? Posiblemente puede completar, como decís vos, Martín, sobre ese tema. A ver, Martín, ¿te animás a hablar? Tal vez no está. Bueno, primero, un saludo a todos los del Club del Progreso. ¿Qué tal, Martín? Guillermo, ¿Cómo te va? con mucho afecto. Un Agradecerle gusto, a Martín. Julio. Un gusto, Martín. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto escucharte y saber que has dado una conferencia con un gran afecto patriótico. Con respecto al tema que toca Guillermo, yo lo dejaría hablar al general José de San Martín. Cuando desde Mendoza, al haberse firmado el Pacto de los Cerrillos, el 22 de marzo de 1816, Rondó, director provisorio del Estado, jefe del Ejército del Norte, luego de haber declarado traidor a la patria a Güemes, invadido la provincia de Salta, donde Güemes era gobernador autónomo, comandante de las milicias, con una excusa que indudablemente fue motorizada desde Jujuy, cuando Güemes pasa después de triunfar en Puesto Grande del Marqués y retira 700 fusiles, se produce este conflicto. Conflicto entre el Ejército del Norte y Güemes. Y Güemes en ese año, en ese conflicto, va a hacer lo que le va a hacer a 5 invasiones realistas. Lo rodea al Ejército del Norte, lo deja inmovilizado, sin recursos, y Rondó tiene que pactar. Y pactan. Y ese pacto, a mi criterio, es un pacto preexistente que debería figurar en la Constitución Nacional, porque es el pacto que permite la independencia nacional. San Martín de Mendoza festeja más que 1000 batallas el Pacto de los Cerrillos y hace sonar los cañones en homenaje a ello, porque sabía el general San Martín que si ese conflicto continuaba era una guerra civil de no sabemos qué consecuencias, pero seguramente el Congreso no iba a poder funcionar en Tucumán, porque estábamos en el eje del conflicto. Pero a los 2 días del pacto, el 24 de marzo de 1816, se abre el Congreso de Tucumán y recibe Güemes una carta de Bernabé Araoz, quien va a ser su gran obstruccionista al plan sanmartiniano, una carta donde le dice: nunca pensé cuántas virtudes tenía usted para haberse reducido a sí mismo en pro de la unión nacional. Y usted no sabe el efecto que ha tenido en los congresales esta noticia. Bernabé Araoz era el gobernador en ese momento de la recientemente creada provincia de Tucumán, cuando se divide la intendencia de Salta del Tucumán en provincia de Salta y provincia de Tucumán,
por Posadas en 1814. Bueno, esa carta demuestra claramente la importancia que tuvo el Pacto de los Cerrillos. Y sí puedo asegurar que Rondó y Güemes, a partir de ese pacto, tuvieron una relación muy buena, y allí va a empezar toda una situación en el Congreso de Tucumán distinta, porque no debemos olvidar que Güemes apoyó a Pueyrredón como director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica y no a Moldes. Y como ustedes saben, era federalista, un precursor del federalismo y de la independencia, que entró gritando al Congreso: ¡mueran los porteños! Güemes no tenía esa visión. Él creía que era necesaria la unidad nacional, y sobre todo con Buenos Aires, porque Buenos Aires era la que podía hacer posible lo imposible, que era crear el Ejército de los Andes. Y después de eso, también se pacta que el Ejército del Norte se va a estacionar en Tucumán y va a permanecer inmóvil durante 5 años al mando de Manuel Belgrano, con el cual Güemes tuvo, yo digo, una amistad en tensión patriótica, que podríamos explicarla, pero no ahora. Así que más o menos creo que ese apoyo que va a darle Güemes también al proyecto de Belgrano, de la monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca, con capital en el Cusco, que Güemes acepta y apoya fervientemente, porque tiene relación con Manuel Antonio Acevedo, por ejemplo, que es el sacerdote congresal que apoya, que presenta la moción, con Castro Barros. Bueno, el tema del Congreso de Tucumán da para una charla, ¿no? Desde Muchísimas ya les digo, gracias, es Martín. bastante complejo, pero con esto creo que les he dado un panorama. No, Sí. muchas gracias. Yo recordaba este tema de un modo muy confuso, porque creo que la última vez que lo estudié fue en el Colegio Nacional. De modo que te agradezco muchísimo las aclaraciones tan interesantes que has dado, y te comprometo para que el día que vos hables, que no sé muy bien cuándo va a ser todavía, tenga la misma erudición que has tenido ahora y acompañes a lo que nos enseñó hoy Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Roberto. No, yo estoy esperando a ver si hay alguna otra persona que ha hecho alguna pregunta o Hay una pregunta escrita. A ver. Adelante. Preguntan, ¿cómo es que fue tan grande para Salta y para la aristocracia supongo, era casi un traidor y para la aristocracia era casi un traidor a la patria? Bueno, ¿Quién contesta? Le damos, por supuesto, a Julio la palabra, ¿verdad? Por Se supone supuesto. que Julio. Sí. Julio, Yo algo creo dijiste. que un poco ya lo dije, ¿no? En cuanto a la aristocracia, le tenía, no lo quería debido a esa posición que tenía Güemes, sobre todo, como dije antes, con las contribuciones forzosas, ¿no es cierto? Lógicamente la gente de más plata era la que tenían que desprenderse de parte de su patrimonio. No sé si lo consideraban un traidor a la patria, sí lo consideraban un tirano, consideraban que había tomado la gobernación así por la fuerza. Por ahí consideraban que el comportamiento de los gauchos no era el esperado. Era un conjunto de cosas, ¿no?, que se fueron uniendo como para que Güemes fuera rechazado. Y más cuando veían que era un hombre de la aristocracia, que pertenecía a la aristocracia salteña, y que de golpe, digamos, se desvía, ¿no?, por decir algo, ¿no?, se desvía. Pero fundamentalmente se desvía por ese gran amor que tenía sobre todo a su terruño, ¿no?, y a esa resistencia, ¿no?, de no querer que los realistas triunfaran, ¿no? Eso yo creo, no sé si está contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, agradeciendo a Julio su apasionada semblanza de Güemes,
y que es un buen momento para, necesitamos ese tipo de pasión argentina, como diría Mallea, creo que era, para ver los temas no solo del pasado, sino también los del presente. Así que, y espero que los del futuro también, por supuesto. Así que muchas gracias, buenas noches a todos los que han estado presentes y nos han acompañado, y los esperamos en la próxima, que no sé cuál será el próximo foro. Muchas gracias a todos. Bueno, Me alegro de muchas haberte gracias. visto, Martín. Muchas gracias a ustedes. Un Muchas gran gracias, saludo Julio. a todos. Chao. Matías, Chao, Julio. gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Chao.